Muy bien. A ver, maestros. Bueno, ya por ahí se van uniendo el resto. Ahí van a ver, vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer un pequeño, solamente una rápida revisión de esta partecita teórica sencilla del propósito y el enfoque del área, que todos lo conocen, ¿no? Miren, el enfoque y el propósito del área es importante porque las casuísticas están orientadas en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, miren, en este segundo párrafo está el enfoque del área, aquí, en este segundo párrafo. Entonces, ahí, si nosotros miramos ahí, vamos a encontrar el enfoque del área. Miren. Dice, el aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos, miren, a formar ciudadanos, en primer lugar, capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información. ¿Para qué? Para entender e interpretar el mundo que lo rodea. Mire, ahí es otra cuestión interesante. Entender e interpretar el mundo que lo rodea, desenvolviéndose en él, tomar decisiones y resolver problemas en distintas situaciones. Mire, y ahí está. Ese es el enfoque del área. Sencillo. Es formar ciudadanos para entender e interpretar el mundo que lo rodea y resolver problemas en distintas situaciones, usando de manera flexible estrategias y conocimientos matemáticos. Ahora, en dirección a esto, tenemos que, por ejemplo, a través del enfoque centrado en la resolución de problemas, es que el área contribuye al logro del perfil del estudiante, ¿no? Ahora, este enfoque centrado en la resolución de problemas permite el desarrollo de las 4 competencias que conocemos. Aquí tenemos resuelve problemas de cantidad, de regularidad, equivalencia y cambio, de forma, movimiento y localización, y gestión de datos e incertidumbre. Miren, maestros, esta vez lo vamos a hacer totalmente distinta la organización de los contenidos. Todos lo vamos a trabajar y vamos a mirarlo hoy día. Lo vamos a mirar desde un punto de vista más, ¿qué diríamos? Holístico, ¿no? En cuestión del conocimiento, porque hay temas que son vertebrales para poder completar o poder comprender, por ejemplo, algunos contenidos de diversas competencias. Y hay cuestiones que a veces por no comprender algunas, ¿qué diríamos? Axiomas o características básicas de los sistemas numéricos, tenemos dificultad, por ejemplo, para trabajar ecuaciones, para trabajar inecuaciones, para trabajar lo que es de repente una parte de geometría también, a veces cuando necesitamos geometría analítica, por ejemplo. Entonces vamos a empezar por ese lado. Entonces ya tenemos el propósito del área, el enfoque del área, eso ustedes lo pueden ver, lo tienen ¿dónde? Aquí en esta dirección, acá lo tienen, lo pueden descargar. Entonces es importante mirar ahí que el enfoque del área es el que nos permite a nosotros vincular el enfoque por competencias desde la matemática en función a la propuesta de todo el currículo nacional. Esta parte yo creo que todos lo manejamos al revés y al derecho, ¿cierto, maestros? Sí, maestro. Ya está, entonces no hay problema. Y como punto de partida vamos solamente a mirar cosas puntuales aquí en la competencia de resolver problemas de cantidad. Miren, todavía seguimos de repente con algunas dudas en algunos aspectos de acá de la competencia resuelve problemas de cantidad. Entonces, vamos a ver más que todo, la cuestión de comprender algunos términos que nos puedan ayudar a comprender mejor. Por ejemplo, mire, en la competencia dice, consiste que el estudiante solucione problemas y plantee nuevos problemas que demanden esto, construir y comprender nociones. A ver,
aquí, y ustedes ven que en las casuísticas que toma el ministerio, este término noción es el que siempre prevalece, siempre aparece. Y yo les pregunto, ¿qué significa? Mire, acá dice, construir y comprender las nociones de qué, de cantidad, de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. En eso se basa toda la competencia. Miren, construir, ojo, y comprender nociones de cantidad, de número, de sistema numérico y de sus operaciones. A ver, maestros, ¿qué entendemos nosotros por noción para empezar? ¿Qué es una noción? ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué es una noción? Colegas, ¿están ahí? Idea. Vamos haciéndolo siempre dinámico. ¿Qué es una noción? Maestros. Es una idea de algo que tenemos. Ya, es una idea, pero una idea que interesante en la medida que vincula, ojo, miren, esa idea debe vincula las características, ojo, las características del objeto matemático, o sea, haciéndolo sencillo, en un término así, bastante sencillo, del objeto matemático. Cuando uno habla objeto matemático, ¿cómo ustedes lo entienden, este término de objeto matemático? ¿Cómo lo comprenden, maestros, esta noción de objeto matemático? A ver, ¿qué dicen, maestros? ¿Cómo entendemos cuando hablamos de objeto matemático? ¿Qué dicen, colegas? ¿Ninguna idea, maestros? El objeto matemático, colegas, es lo que nosotros llamamos el contenido, ¿no? El conocimiento matemático. Eso es el objeto. Por ejemplo, yo hablo de un prisma, es un objeto matemático, ¿no? El que nosotros lo hacemos un estudio desde el área de matemática. Entonces aquí es el conocimiento o el contenido, como a veces nosotros lo conocemos. Entonces, si el alumno, por ejemplo, en un primer instante, él identifica desde el punto de vista de una noción, comprende las características de ese objeto, entonces de ahí recién, después de la noción, se puede definir. Ahora, por ejemplo, si hablamos nosotros de cantidad, nosotros sabemos que la cantidad es el resultado de dos cosas. ¿El resultado de qué es la cantidad, colegas? A ver. ¿Consecuencia de qué es la cantidad? ¿Cómo se obtiene una cantidad? Maestros. Contando o midiendo. Ya, a partir de contar o medir. Ahí está. Y ya está. Y eso me da el tipo de cantidades. Miren, y aquí hay cosas que poco a poco vamos uno clarificándolo. Cuando uno cuenta, decimos a veces, encontramos las cantidades que se llaman cantidades discretas. Y cuando nosotros medimos, encontramos las cantidades continuas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estas cantidades, miren,
de estas acciones de contar o medir, que nos dan las cantidades discretas, ahí viene cómo uno lo denota, ¿no? Las cantidades discretas se representan con números naturales, no se representa con números enteros como lo encontramos en la mayoría de textos. Y las cantidades continuas se representan con cualquier tipo de número real. Puede ser también un número natural o un número entero, pero ¿cuál es la condición para yo decir que es continua? Que lo obtengo como producto de la medición. Por ejemplo, decimos, así ve, yo puedo decir así, ¿no? La temperatura en Trujillo, así por ejemplo, ahí ve. En Trujillo es 13 grados centígrados. Yo pregunto, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Qué tipo de magnitud es, maestros? Cantidad, perdón. ¿Qué tipo de cantidad? Ahí está la cantidad. ¿Continua? A ver, continua, la maestra nos dice continua. A ver, ¿quién más? Continua. Ya. ¿Y por qué sería continua? No, porque si el alumno lo ve, si yo le digo al alumno las magnitudes discretas se representan con números enteros, en un primer instante, ¿qué va a hacer el alumno? ¿Qué cantidad va a decir? Discreta, va a decir. Discreta va a decir, no, porque es un número entero. Ya, es un número entero, va a decir. Pero en realidad es 13 grados centígrados, que está como un número entero, pero un entero es un real. Ahora, ¿por qué esta magnitud es continua? ¿Por qué es continua, maestros? Porque es un resultado de un proceso de medir, en este caso la temperatura, ¿no? Y se utiliza un instrumento, ¿no? En este caso el instrumento con el que se mide es el termómetro. Muy bien. Desde ahí, miren, así nosotros podemos ir mirando cómo aquí en esta competencia es importante que el alumno en un primer instante entienda esto. Ahora, y cuando yo hablo acciones de medir, esto tiene que ver con lo que es una magnitud. Y nosotros no podemos dejar de no ser realistas, que nuestros estudiantes, la mayoría, inclusive nosotros, no lecturamos bien magnitudes. Y peor, por ejemplo, el estudiante no utiliza unidades. Miren, nosotros acá en el colegio donde yo trabajo estamos haciendo ahorita un proyecto que, trabajando con Hidrandina, lo que es que el estudiante conozca el consumo de energía y que de alguna forma de promover el ahorro de esa energía. Y no me creerá que el estudiante, por ejemplo, cuando uno le dice, lee un decimal, ahí, por ejemplo, así, miren, yo le digo, ¿cómo se lee este número? Cuando yo le digo cómo se lee, ¿qué creen que me dice el alumno? ¿Qué creen que dice el estudiante? ¿O cómo les dice cuando ustedes le dicen lee? ¿Cómo les leen sus estudiantes, maestros? 43,15. Así leen, pues. Y lo correcto debe ser 43 enteros o 43 unidades con 15 centésimos. ¿Y cómo leen? Igualito. La lectura aquí es diferente. ¿Cierto o no cierto? Aquí. Ahí la lectura es diferente. ¿Cómo se lee? Ahí es diferente, ¿no? O se lee también 43 enteros, 15 centésimos. No, porque ya tiene unidad, pues. Y tiene un contexto, está en el sistema monetario. Se debe leer 43 soles con 15 céntimos. Y justo miren, a veces los estudiantes, ¿no? Y si yo lo encuentro así, por ejemplo, son
ahí ya no se lee igual que el sol. ¿Cómo se lee? Es dólar, por ejemplo. El 15, ¿qué viene a ser del dólar? 43 dólares con 15, ¿qué? ¿Con 15 qué, maestro? Ustedes que manejan sus dólares. A ver. Con 15 centavos de dólar son. Y cuando hablamos de número recuerden, en general decimos un ente matemático, el número. ¿Y por qué decimos que es un ente matemático? Porque está en nuestra mente, pues no, por ejemplo, yo les digo 5, o ya vamos con el número 7, les digo 7, por ejemplo, yo lo hago mi 7 así, en mi mente aparece así, de repente otro maestro lo hace bien dibujadito su 7 así, de repente tienen diferentes estructuras para graficarlo el 7 así, entonces de acuerdo a cómo aparece en su mente primero, así. Y cuando yo este número lo llevo y lo pongo en una paletita así, ¿ven? Y digo aquí, digo así, ¿ven? 7, o puedo ponerlo también otro así, ¿ven? Ahí. O lo puedo colocar así también, ¿ve? Pero ya en una paletita, no en mi mente, sino así. ¿Qué vienen a hacer estos de acá? Cuando uno lo grafica ya. Cuando yo lo grafico en la pizarra. O mejor dicho, cuando uno lo representa gráficamente. O lo escribe. ¿Cómo se llaman, maestros? ¿Sigue llamándose número? Numeral. Es numeral. Es numeral. Esto es el numeral. Y cuando uno lo utiliza, dice, por ejemplo, en el equipo de Fulvito, o los integrantes del equipo de Fulvito son 7. Entonces ahí ya no es ni número, ni es numeral, sino está funcionando como... ¿Cómo qué? Este es numeral. ¿Cardinal? Exacto, es cardinal, como cardinal. O sea, el número se piensa, el numeral se representa y el cardinal se utiliza en un contexto. Ya, lo que es sistemas numéricos lo vamos a ver inmediatamente. Miren, eso es lo que el estudiante debe construir primero, nociones de cantidad, de número, de sistema numérico, operaciones y propiedades. Pero además dice, miren, dotar de significado a estos conocimientos en la situación. Miren, y usarlo, dice, para representar o reproducir las relaciones entre datos y condiciones. Relaciones, entre datos y condiciones del problema. Yo he visto, por ejemplo, algunos desempeños aquí en unas sesiones que nos compartieron de la UGEL y decía, el estudiante establece relaciones entre datos y valores desconocidos, decía en la competencia de cantidad, resuelve problemas de cantidad. Eso de valores desconocidos, ¿en qué competencia lo encontramos, maestros? Regularidad. En la competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, miren, si el estudiante le va a dar a estos objetos, cantidad, números, sistema numérico, operaciones, sus propiedades, le dota de un significado, pero no un significado netamente abstracto, matemático, sino en un contexto de una situación diversa, que puede ser, sí, el matemático no necesariamente es malo, ¿no? Pero lo interesante es que el estudiante lo puede utilizar. Por ejemplo, ¿de qué me sirve que el alumno sepa multiplicar, dividir, sumar decimales si no comprende la información que hay en un recibo de luz? Ahí hay un problema, ¿no? ¿Qué más? Miren, ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica que le dote de significado para establecer relaciones entre los datos y condiciones? Dice, discernir si la solución buscada quiere darse como una estimación
o un cálculo exacto. ¿Qué es una estimación, maestros? ¿Qué es una estimación, colegas? Cariño, ¿qué es una estimación? Maestros, ¿qué es una estimación? Dar un valor. Dar un valor. Yo digo, por ejemplo, 5. ¿Y ya estoy estimando? En sencillo idioma, y ya más o menos, nosotros decimos, esto es, ¿Un cálculo mental? claro, la estimación es un cálculo mental que me permite, a partir de mi experticia, yo poder hacer una medición, ¿no? En mi mente de algo, ¿no? De una magnitud, que puede ser, por ejemplo, ¿cuál es el largo de la pizarra? Bueno, mirándolo y haciendo un cálculo mental, diría 2,5 metros. Entonces, es una estimación. Entonces, a partir de ahí, vamos nosotros corroborando luego con el cálculo exacto. El cálculo exacto puede ser mediante una medición directa o también mediante la aplicación de alguna relación matemática. Y para ello dice, selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. Miren, en las unidades de medida todavía no tomamos conciencia de repente muchos en que el estudiante no lo utiliza, no utilizan unidades de medida. Ahí, dentro de este aspecto, para que él pueda corroborar, se trabajan estas 4 competencias, que también ustedes lo conocen muy bien. El traducir expresiones, miren, esto es, de repente todavía no captamos bien la idea. Cuando hablamos de una expresión numérica, que puede ser aquí bien clarito, te dice, esta expresión numérica se comporta como un sistema compuesto por números, un sistema, miren, compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Eso es lo que se llama el modelo, pero no es un modelo cualquiera, es un modelo matemático y específicamente hablamos aquí, este es un modelo numérico. Algunos llaman así, de repente, o un modelo aritmético, ahí, sencillo. Muy bien, entonces ahí, otra parte de esta competencia, por ejemplo, ustedes han visto que en los exámenes, en la casuística te dice, el propósito del estudiante es que del maestro, es que los estudiantes puedan, en este caso, por ejemplo, formular un problema en cuya solución debe utilizarse el área, por ejemplo, el área total de un prisma. Entonces, por ejemplo, es parte de la primera competencia. Y yo le estoy diciendo que formule un problema donde él tenga que resolverlo y aplicando la fórmula del área total de un prisma, eso implica que tiene que, de alguna manera, él traducir del lenguaje matemático que yo le doy a un contexto. Es a la inversa. Y comunicar su comprensión, por ejemplo, acá, mire, en la casuística te dice que el estudiante interprete. Y aquí justo es eso, ¿no? Cuando el estudiante interpreta, nos comunica su comprensión. ¿Y dónde lo interpreta? En el contexto de la situación donde está planteado el problema. Ahora, el uso de estrategias y procedimientos de estimación y cálculo son parte de todo el proceso, desde la comprensión del problema hasta la reflexión sobre el procedimiento. O sea, esta capacidad es transversal a todos. Y él argumenta, miren, aquí es interesante esto, él argumenta, miremoslo bien, el estudiante a partir de cierta información, él puede interpretarla y a la vez formular o elaborar afirmaciones, miren, sobre las relaciones entre los números, sus operaciones y propiedades, comparando y cuando hablamos basado en comparaciones es porque él interpreta, porque cuando yo comparo voy a sacar una interpretación y si a partir de ahí, por ejemplo,
puedo sacar una conclusión también. Ahora, pero miren, esto es que el estudiante formule, pero no siempre el estudiante formula. Yo les pregunto, ¿el estudiante será lógico que él formule y luego que justifique o valide? ¿O es que, por ejemplo, yo digo, ¿cuándo el estudiante justificará una afirmación? Cuando el maestro lo puede plantear la afirmación y el estudiante va a decir, esta es verdadera, esto es falso, y que explique por qué. Entonces, por ejemplo, ahí se da una cuestión de justificar. De validar es cuando él tiene que verificar si por ejemplo, una solución o una operación que ha realizado le lleva a la respuesta, o refutarla, ¿no? Si es que de alguna forma él ve que no es correcto. Ahora, para validar, él debe utilizar, ¿qué? Ejemplos. Y para refutar, ¿qué debe de utilizar, maestros? Contraejemplos. Para refutar, debe utilizar un contraejemplo. Es decir, un ejemplo, pero que le permita demostrar que lo que están afirmándose es incorrecto, es falso. No sé si hasta aquí alguna preguntita, que acabamos esta parte teórica y nos vamos a la parte matemática. ¿Ninguna pregunta, colegas? Ya está. Ahora vamos a estos benditos números reales. Miren, lo voy a tratar aquí de hacer un poco para escribir aquí a un costado. A ver, colegas, ¿cómo nosotros, yo ya no he querido mirar naturales, todo eso, aquí lo voy a trabajar a un costadito. Cuando nosotros hablamos del conjunto de los números reales, lo vamos a hacer al revés. Los reales es el conjunto más amplio, ¿cierto, maestros? Para nosotros, porque ya sabemos que en superior el alumno trabaja el conjunto de los números complejos. ¿Y quiénes lo forman los números reales, colegas? ¿Quiénes forman los números reales? Los racionales y los irracionales. Muy bien, aquí tenemos los racionales y los irracionales. Algunos lo ponen una I así, ¿no? Pues también es válido. Ya, los irracionales son conjuntos disjuntos, estos. Si miramos la intersección entre un racional y un irracional, es nulo o vacío. Entonces, por ejemplo, sabemos que los números reales viene a ser la reunión de estos dos conjuntos. Por esa razón, los racionales e irracionales son disjuntos. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Y luego, los racionales, de los racionales viene un conjunto anterior, los enteros, y de aquí tenemos que los naturales. Los números enteros, ¿en qué grado debemos de construir el sistema de los números enteros? ¿Qué dicen, maestros? ¿En qué grado trabajamos números enteros, colegas? En primero. Los naturales se debe construir en el nivel primario. Digo se debe, pero, y miren, la necesidad, nosotros sabemos que para poder viajar de los naturales a los enteros, ¿cuál fue la necesidad de ampliar el conjunto N al conjunto Z? Pues ustedes lo conocen muchísimo, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Qué aquí? ¿Qué fue lo que obligó a crearse el conjunto de los enteros? No peleen con las ollas. Y aquí era la sustracción cuando el minuendo era menor que ¿quién? Que el sustraído. Muy bien, ahí ya salía, por ejemplo.
En los naturales, aquí en los naturales hay operaciones que son cerradas. Aquí en los naturales las operaciones que son cerradas son la adición y la multiplicación. Y son cerradas en todos los conjuntos. Si es cerrada en los naturales, va a ser cerrada en los enteros, en los racionales y en los reales. Muy bien. ¿Y cuál fue la razón por la que se crea el conjunto de los números racionales? Que fallaba en los enteros y se tuvo que la división, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que para crear el conjunto de los números racionales, aquí la razón era, en este caso, la división. ¿Y bajo qué características era cierto esto? Cuando el dividendo no era múltiplo ¿de quién? Del divisor. Ahí no nos daba un entero. Entonces, ahí está. Y de ahí, para crearse los números de los racionales, para crearse los irracionales, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón, maestros? ¿Cuál fue la razón, maestros? ¿Será la radicación? ¿Qué dice? Miren, aquí es importante esto, ¿no? Porque recuerden, este conjunto Q y el conjunto R comparten una propiedad bien interesante, que es la densidad. Esta densidad en el conjunto Q me dice, o en el R, que cuando yo cojo dos números cualquiera, por ejemplo aquí cojo el A, así ve, cojo el número A y cojo el número B, en los reales o en los racionales, que los dos son los conjuntos densos, y yo puedo aquí demostrar que entre estos dos números existen infinitos, acá infinitos racionales o infinitos reales. Esa es la propiedad de la densidad. Entonces, por ejemplo, si esta densidad, cosa que hay otra propiedad que es exclusivamente de los reales, ¿cuál es la otra propiedad? Es exclusiva de los reales. ¿Cuál es? La completitud. Mire, hay una opción de mirar estas dos propiedades y se puede observar de que cuando el número real es completo es que hay una correspondencia bionívoca entre cada número real y cada punto de la recta. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el conjunto Q no es completo? Porque cuando se establece esa correspondencia bionívoca entre los números racionales y cada punto de la recta, quedan vacíos, y esos vacíos lo cubren los números irracionales. Entonces, por ejemplo, y aquí viene la definición, nosotros decimos, a veces, y analizamos esto, ¿no? De la expresión numérica, acá, de la expresión decimal, por ejemplo. Mire, nosotros tenemos dos tipos de expresiones decimales. Los racionales y los irracionales. Los racionales, cuando hablamos de una expresión decimal que es racional, cuando se puede escribir como qué, como un cociente de qué, de dos enteros, siendo uno diferente de cero. Y entonces, ¿cuándo sería irracional?
simplemente le agrego aquí, cuando no se puede, escribir como un cociente de 2 enteros, siendo uno diferente de 0. Entonces miren acá, maestros, y aquí nace lo interesante, ¿no? Entonces, estos racionales de acá, expresión decimal, el decimal es infinito. Infinito, ¿qué más? ¿Cuál es la otra característica? Infinito no periódico. Ese es un número irracional. ¿Y cuándo es racional? Aquí vienen otras 2 características. Miren, cuando el decimal, decimos, es exacto, terminante, y aquí tenemos los decimales periódicos. Y de los periódicos hay periódico puro y periódico, ¿qué, maestros? Mixto. Mixto. Y miren aquí estos decimales. A veces nosotros de manera suelta decimos, ¿qué es un número decimal? Entonces lo juntamos en el mismo saco a todos, pero no. Miren, un número es decimal, llamado decimal, analizándolo bien el currículo, nosotros lo miramos en la construcción del número que va desde jardín hasta quinto. Este decimal exacto terminante, estos son los famosos números decimales. Miren, estos números decimales, ¿por qué? Porque estos de acá provienen de una fracción decimal. Miren, provienen de una fracción decimal. ¿Y cuándo hablamos de una fracción decimal, maestros? ¿Cuándo hablamos de una fracción decimal, colegas? Vamos, no se me duerman. Cuando su denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, miren, colegas, si nosotros miramos este decimal, 0,5, decimos aquí es 5 décimos. Ya, es una fracción decimal, que si yo lo puedo simplificar así, sí, pero es una fracción decimal equivalente. Decimos, por ejemplo, 3/4. Esto yo lo puedo escribir como 75, ¿qué? Centésimos. Y eso me da 100. Esas todas son fracciones decimales, los números, las expresiones decimales exactas. Son números decimales, porque provienen de una fracción decimal. No sé si de repente les parece algo interesante, ¿no? ¿Por qué les comento? Porque yo estoy trabajando con los enanos de primero. Yo le decía, y en el currículo te pide, dice números decimales. ¿Por qué no dice números racionales? Expresados como fracción o como decimal. No dicen, debe el estudiante establecer la correspondencia entre quién, entre expresión decimal, expresión fraccionaria y expresión porcentual. Eso nos piden en primero, ¿cierto, maestros? ¿O no cierto? Sí. Claro. Y recién, cuando nosotros, colegas, vamos a construir los números racionales, es en segundo. Entonces ya cuando hablamos de fracciones, en fracciones ya vamos a tener fracciones decimales, no decimales, y ahí nos van a dar todo el cuerpo de expresiones equivalentes en decimal, ¿no? A una fracción. Entonces ahí uno tiene esto. Y entonces viene lo otro, ¿no? Que es interesante acá también observar la parte de lo que es un racional, una fracción y un número fraccionario.
Eso yo siempre al maestro le pido que lo comprenda. Mire, en orden. Primero nosotros definimos un número racional. ¿Cómo lo definimos? Decimos un número racional es una expresión de esta forma, donde el A y el B son enteros y además la condición que te piden es que B sea diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Esto es lo que es un número ¿qué? Racional. Ahora, estos números racionales, también hay otra expresión que es, por ejemplo, el número fraccionario. El número fraccionario también es una expresión de este tipo, pero aquí el A y el B tienen que ser enteros, pero además el B, ojo, maestros, el B aquí debe ser enteros sin el 0, ¿no? Ahí, pero el B debe ser diferente de un múltiplo de A, o al revés. Ahí, eso agrégame, diferente de 0 hay que ponerlo también ahí. Este es un número fraccional. Ahí. Y luego recién viene lo que nosotros conocemos como fracción. La fracción, ¿cómo se define? Una expresión de este tipo, estamos hablando de manera matemática y simplemente así, enteros positivos y B diferente de un múltiplo de A. Eso es la fracción. Entonces, a veces nosotros tenemos un rápido, decimos, ¿y cómo lo entiendo esto? Por ejemplo, miren, colegas, yo les doy aquí un conjunto. Les digo, el conjunto A formado por, de repente, menos 3/4, menos 1/9, el 0, 1/2, 1/9, al revés debe ser. Y ahí, por ejemplo, 3/4, ahí. Pregunto, colegas, ese conjunto, miren, ese conjunto, lo voy a sacar el 0 ya, porque de lo contrario no sería el ejemplo, lo voy a sacar el 0. Ese conjunto, y lo voy a agregar por acá de repente, ese conjunto, ¿qué será? Racional, de hecho, ¿qué es? No, son racionales todos, pero ¿será número fraccionario o será fracción? ¿Qué dice? Naturalmente es número fraccionario, ¿no? Pero también esta partecita de acá son las fracciones. Y todo esto, completo el conjunto, es número fraccionario. No sé si quedó claro, maestros, esta partecita. Pregunten. ¿Quedó claro, colegas? A ver, ¿me pasan la voz? ¿Quedó claro, maestros? Sí. ¿Seguros? A ver, yo les pregunto. Dígame. Claro, una parte, porque la división en sí no, por eso se cumplía, no se cumplía la división cuando... Ah, no. Ahí hay que mirar la propiedad, la que lo hace, lo que falta, ¿no? Y ahora sí, y además la forma como se construyeron los naturales, cómo se construyó la noción, cómo apareció, hay diversas, ¿no? Pues
de los pitagóricos, quienes investigaban todo este tipo de números, y encontraron que la diagonal de un cuadrado de una unidad de lado salía a raíz de 2, ¿no? Y a ellos les pareció algo que no tenía cabeza, ¿no? Algo que no encajaba en su razón hasta esos tiempos, y lo llamaron irracional, ¿no? Y de repente investigar cada sistema numérico sería interesante. Muy bien, maestros. A ver, ahora nos regresamos aquí, porque aquí yo quiero que ustedes entendamos algunas cuestiones que siempre nos hablan. Decimos, números reales. Miren, colegas, nos hablan de números reales y a la vez nos hablan de sistemas numéricos. Por ejemplo, cuando uno habla de un sistema de números reales, a ver, sistema de números reales. No es otra cosa, colegas, que el mismo conjunto dotado de dos operaciones. ¿Cuáles son las operaciones, colegas? La multiplicación y la adición. Y además hay que agregarle una desigualdad. ¿Y qué desigualdad se le agrega, colegas? La desigualdad menor que. Entonces, cuando me hablan de sistema es porque en el interior se generan estas características. O sea, se generan las dos operaciones que lo llaman también operaciones internas y las desigualdades. Y aquí miren, les doy un par de minutos que lo lean estas propiedades. A ver, que lo lean, lo interpreten y yo luego voy como para que ustedes tengan alguna claridad, porque estos decanos van a servir para trabajar todo. Como yo les dije, lo vamos a dar un enfoque totalmente diferente a lo que hemos trabajado en otras veces aquí. A ver, maestros, mírenlo, esos 4 axiomas, el de clausura, la conmutatividad, la asociatividad y el axioma de la existencia del elemento neutro. Denle una miradita, recuerden, a ver, les doy 2 minutos que lo lean y lo analicen, y y de ahí comenzamos a dialogar al respecto. Vamos, maestros. A ver, colegas, el axioma nosotros lo conocemos como ¿qué? ¿Nosotros cómo lo conocemos, maestros? A ver, colegas, ¿cómo lo conocemos nosotros al axioma? ¿Recuerdan ustedes qué es un axioma?
Maestros, ¿están ahí? Una proposición que se acepta como verdadera sin demostración. Esa es una acción. En cambio, un teorema es una proposición que para ser aceptada como verdad se debe demostrar. Pero miren, nosotros estos axiomas lo conocemos como propiedades. Por ejemplo, decimos, con este nombre lo tenemos en nuestros textos, propiedades. Entonces, cuando hablamos de este axioma de clausura, porque estamos hablando del sistema de los números reales, y eso es lo que nos pide la competencia, dice sistemas numéricos. No es diferente a sistemas de numeración. ¿Qué nos dice, a ver, maestros? ¿Cómo ustedes lo entienden la propiedad de clausura? ¿Cómo lo entienden, colegas? A ver, ¿cómo lo entendemos la propiedad de clausura? ¿Nadie? No creo, ¿eh? A ver, la multiplicación o suma de dos números reales siempre tiene como equivalencia otro número real. Ya. Entonces, resumiendo eso, diríamos, dado dos números reales cualquiera, aquí dice, ve, ahí nosotros decimos, dado dos números reales cualquiera, al sumarlo o multiplicarlo obtenemos otro número real. ¿Cierto, colega? Cierto, maestro. Ya, entonces miren, observemos. Entonces, hablamos de clausura o también lo vamos a encontrar con este nombre, ¿ve? O cerradura. Cerradura, es correcto. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, si se cumple en los reales, se va a cumplir en los racionales, se va a cumplir en los enteros y se va a cumplir también en los naturales. Ojo, miren, ¿eh? Si yo tengo dos números naturales, la suma o el producto va a ser otro número natural. ¿Cierto o no cierto? Cierto, maestro. Si cojo dos enteros, su suma o su producto siempre va a ser entero. Si cojo dos racionales, su producto siempre va a ser otro racional. ¿Y qué ocurrirá con los irracionales? Porque esto, recuerden, ha venido en el examen. ¿Qué dicen, maestros? ¿Los irracionales también se cumplirá la propiedad de clausura? No, maestro, no. No cumple. Ya. Si yo digo no, tengo que plantear ¿qué, maestros? ¿Qué debemos plantear? Una contraprueba. Ya, un contraejemplo. Vamos, maestros. A ver. Demostremos que lo planteado por el maestro es cierto. Miren, por ejemplo, yo tengo así, ¿no? Raíz de 3. Y tengo, por ejemplo, raíz de 12. Si es suma, sí va a cumplir. Si es suma. ¿Sí o no? Si yo digo de aquí, de estos dos números, la suma va a cumplir en este caso, como lo vemos. Pero el producto, si yo multiplico raíz de 3, lo multiplico por raíz cuadrada de 12, me va a dar raíz cuadrada de 36. ¿Y esto qué me da? 6. ¿Y el 6 es número irracional, maestros? No, maestro. No, es un número racional. Entonces aquí no cumple, miren. No cumple esto. Y me dirán, profesor, pero y también no cumplirá en la adición en algún momento. ¿Cuándo no cumplirá en la adición?
¿Cuándo no cumplirá en la adición? Si tomo dos irracionales opuestos, ¿no? Por ejemplo, raíz de 3 y menos raíz de 3 lo sumo, me da 0. Y el 0 no es irracional. Muy bien. Y ya está. ¿Cómo lo entendemos el axioma de la conmutatividad, maestros? A ver, algún voluntario, ayúdenos para poder ir aprendiendo bien. A ver, ¿cómo lo interpretamos el axioma de la conmutatividad? ¿Qué decimos? Que la suma o el producto de dos números reales, el orden, ¿no? El orden de los sumandos o de los factores no alteran la suma, no altera el producto. ¿Cierto, colegas? Hoy día están tristes, no quieren participar. ¿Y la asociatividad qué me dice? Que asociando los sumandos de modos distintos se obtiene la misma suma, o asociando los factores de modos distintos obtengo el mismo producto. El axioma de existencia del elemento neutro. A ver, maestros, existencia del elemento neutro. ¿Cómo lo entendemos ahí, colegas, la existencia del elemento neutro? Decimos que existe, ojo, miren, aquí nos dice para todos. ¿Recuerdan los cuantificadores 2? ¿Por qué no es para todos? Porque en realidad aquí hay que mirar. Miren, arriba dice para todos, para todos, para todos. En cambio aquí no. Existencia del elemento neutro. ¿Qué decimos? Existe el 0 que pertenece a los reales, tal que para todo A, el A sumado con el 0 se obtiene el mismo número. Y existe el 1 perteneciente a los reales, tal que para cualquier valor de A real, el producto con 1 siempre me da el mismo número. Ese es el elemento neutro. Y además, el elemento neutro es único, ¿no? En la adición, en la sustracción, es único. En la multiplicación, perdón. Y luego tenemos el axioma del inverso. Aquí sí, maestros, pongámosle alma, corazón y vida. Hasta ahí, en todo se va a cumplir aquí. Escuchen, maestros, las primeras se cumplen en todos. Acá pongamos bastante cuidado. Y les voy a hacer una pregunta de ahí. ¿Qué me dice? Existe un A perteneciente a R, no, perdón, para cualquier A que pertenece a los reales, existe un menos A que también pertenece a los reales, tal que el A sumado con el menos A me da 0. ¿Y quién es este? El inverso. Maestros. El inverso. El elemento neutro. Ah, neutro. Es el elemento neutro. ¿Recuerdan esas benditas operaciones que hay en matemática? Los operadores en razonamiento matemático se trabajan con estos, cuando se trabaja con tablas. ¿Y qué decimos? Para cualquier número real con asterisco. ¿Qué significa el número real con asterisco, colegas? A ver, cultura general. ¿Qué significa cualquier conjunto? El N, el Z, el Q, el R, ahí, poniendo un asterisco. ¿Qué significa eso? Tiene que tener algún significado, ¿no? Para poder ubicarlo. ¿Qué dice? ¿Nada, maestros? A ver, ¿qué dice? A ver, maestros, ¿qué dice? Maestro Juan, maestro... A ver, maestro Pedrito, ya se fue Pedrito, creo ya. No, ahí está, Pedrito. Maestra Giovanna, ¿qué dice? Maestra Marixa, maestra María.
¿Qué dicen, colegas? ¿Qué significa SR con asterisco? A ver. ¿Es todo lo reales menos el 0? Y entonces, miren, aquí, por ejemplo, cuando nosotros decimos aquí, para cualquier real que no esté incluido el 0, va a existir este elemento, a la menos 1, esto se llama inverso. No es un símbolo, escúcheme bien. En forma general, si hablamos de la propiedad, no es 1 sobre A, no, es un símbolo. A la menos 1 se simboliza como inverso multiplicativo y menos A, inverso aditivo. De tal manera que ese número A multiplicado por su inverso multiplicativo me da 1 y el 1 sigue siendo el elemento neutro. Ahora les pregunto yo, ¿con qué otro nombre se conoce, por ejemplo, a estos inversos? Miren, en el primer caso, aquí hablamos de un inverso aditivo, acá, inverso aditivo. O también ¿qué? Y aquí hablamos de un inverso multiplicativo o ¿qué? Esto es importante tenerlo bien claro, porque en el trabajo de que vamos a hacer, sobre todo en ecuaciones, ahí lo vamos a utilizar. A ver, ¿aditivo o qué, colegas? ¿Aditivo o qué? Lo voy a poner con letra mayúscula grandotote. Simétrico. ¿Y multiplicativo o qué? ¿Qué dicen? ¿Multiplicativo o qué? A ver, nada, maestros. Se llama recíproco. Ahí, recíproco. Entonces, esto quisiera que lo tengan claro, lo anoten bien para poder trabajar. Luego tenemos el axioma de la distributividad. Aquí la distribución respecto a la adición. Y estas observaciones, miren, maestros, aquí, tengámoslos en cuenta bien. Me dice, aquí está, ¿ven? R asterisco significa cualquier número real, pero diferente de 0. Entonces, miren, un conjunto dice vacío, no vacío, perdón, cualquiera. El Q puede representarlo a cualquier conjunto, la K, donde se definen las operaciones de adición y multiplicación, que cumplen los 11 axiomas que hemos visto ahí, 5 de adición, 5 de multiplicación, y la distributiva respecto a la adición se suele llamar campo o cuerpo numérico. Y aquí tenemos, miren, son ejemplos de cuerpo de campo. ¿Quiénes? Q, R y los complejos. Además, dice, si A y B son números reales, la sustracción, miren cómo se define. ¿Ven? Miren, colegas, esta es la definición de ¿quién? De la sustracción. La sustracción, ¿a partir de qué se define? De la adición. Y la división se define a partir de ¿quién?
¿A partir de quién se define la división, maestros? Del inverso multiplicativo. Por esa razón, cuando uno divide, por ejemplo, 3 entre 4, ¿qué decimos? Es 3 multiplicado por el inverso de 4, que es 1/4. Y ahí obtenemos que esto es 3/4. Así es lo correcto, colegas. Esto. Teniendo en cuenta esta definición de división. Luego, a ver, por acá tenemos... A ver ahí, colegas. ¿Qué dicen, maestros? Ahí, a ver. Axiomas de orden. Estos axiomas de orden también, esto es muy importante y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, la ley de trigonometría, ¿qué me dice? Que cuando yo tengo 3 números cualquiera, escúcheme bien, tengo 2 números reales cualquiera, se puede cumplir cualquiera de estas 3 relaciones, es decir, que un número A sea menor que B, un número sea igual que B y el B sea menor que A. Cualquiera de los 3. No se pueden cumplir 2 a la vez. O es menor, o es igual, o es mayor. Aquí, cualquiera, ¿no? Aquí está al revés escrito, de repente lo miramos ahí diferente, se queda ahí. Pero como se define en función al menor, ahí está. La ley de transitividad es común, ¿no? Si A es menor que B y B es menor que C, se concluye que A es menor que C. La ley aditiva, si A es menor que B y X es un número real, le sumo a ambos lados el mismo valor, la desigualdad se mantiene. ¿Esto con qué nombre también se conoce a esta ley aditiva, maestros? ¿Con qué nombre se conoce también? ¿Qué dicen, maestros? Estos dos de acá. Estos se conocen como la propiedad de la monotonía. Le agrego a ambos lados, se conserva la igualdad. Igual aquí, miren. Ustedes le dicen acá, si A es menor que B, y esto de acá, ¿qué te dice? El C es mayor que 0, es decir, es un número positivo. Entonces, si yo hago una desigualdad, lo multiplico por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Es esta propiedad. Luego, aquí miren, colegas, esta parte, como les reitero, es teórico. Si ustedes gustan, lo van leyendo, no hay ningún problema. Aquí ven. Dice, si yo tengo 2 números reales cualquiera, A es menor que B, sí se denota por esta relación y se cumple así. Esto es, o sea, yo digo, A es menor que B, entonces tengo 2 opciones, ¿no? Que A menos B es menor que 0. Pero también podría decir que B menos A es mayor que 0, de esa forma. Pero generalmente tenemos estas 2 para trabajar. Y de ahí tenemos estos axiomas que todos ustedes lo conocen. Ahí, si yo tengo esta es una condición, ¿no? Si A es menor que B, sí, solo sí, B es menor que A. A es menor que B y B es menor o igual que C, entonces el A es menor que B y el B es menor o igual que C. Estos axiomas, ¿para qué se utilizan? Para resolver, ¿qué? Inecuaciones. Acá, esto se utiliza para resolver inecuaciones. Y si A es menor o igual que B, entonces va a ocurrir 2 cosas. A es menor que B o A es igual a B. Y si A es mayor o igual que B, se concluye que B es menor o igual que A. Y aquí encontramos estas expresiones también. Observaciones, esto es todos los números reales positivos, R negativo, los reales negativos. Si A es mayor que B, se dice que A, así, este símbolo, y es menor o igual. Simplemente es lectura. Y estos teoremas de las desigualdades, que lo vamos a aplicar en algunos casos, miren, tenemos aquí, nos dan A, B, C, X e Y números reales, se cumple. Si A es menor que B
y C es menor que 0, un número negativo, entonces si a la desigualdad yo lo multiplico por C, miren qué ha ocurrido acá. La desigualdad era menor y aquí cambia de sentido. Es un teorema de desigualdades, pero son números, no son variables. A es menor que B y C menor que D, tenemos la misma desigualdad, sumamos y obtenemos la misma desigualdad. Ahora, para cualquier número real siempre se va a cumplir esto. Cualquier número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Y si aquí tenemos una consecuencia, si A es diferente de 0, entonces su cuadrado siempre va a ser mayor que 0. Otra, si el número A es mayor que 0, su inverso siempre va a ser mayor que 0, y si es negativo, su inverso va a ser también negativo. Y si yo tengo que el producto de dos números es mayor que 0, es decir, es positivo, se va a cumplir dos casos, ¿no? Que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Todo esto se utiliza para trabajar inecuaciones. Y ahí está la otra definición. Si tenemos que el producto es menor que 0, entonces uno tiene que ser positivo, el otro negativo. Acá negativo y el otro positivo. Esas condiciones también se dan. Y por acá encontramos una desigualdad de Schwarz, que cuando hablamos de, a veces por ejemplo, en productos notables, todo, vamos a vincular estas propiedades, pero como identidad en función a igualdades. A ver, apliquemos este primer elemento. A ver, aquí ya viene, a ver, trabajo de ustedes. A ver, maestros. Un ratito, a ver, para poder ahí refrescar nuestra mente. A ver, vamos, colegas, aquí. A ver, este primer ejemplo. A ver, un par de minutos. ¿Cuál será el valor de verdad? ¿Están ahí, colegas, o no? Sí. Ya, vamos, a ver. Hola.
A ver, maestros, la primera. La primera verdad. La primera. ¿Falsa? Verdadero. 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 Ya, a ver, voy a apuntar aquí las respuestas y lo verificamos luego. A ver. Verdadera. La otra. ¿Qué dicen, maestros? A ver, este es aquí un poco solamente para mirar, ¿no? Aquí, si nosotros observamos, miren, colegas, aquí nos ayuda bastante el analizar la expresión. Si nosotros observamos aquí, de repente lo ponemos acá a un costadito, en esta primera expresión, miren, a cubo por c más 1 y aquí, ¿qué dicen ahí? El A, ¿qué condición tiene? Miren, el A es menor que 0. El B también es menor que 0. Si el A es menor que 0, al elevarlo al cubo, ¿qué signo va a tener? Negativo. Va a ser negativo. El C es mayor que 0. Si el C es mayor que 0, al agregarle un número, un 1, va a seguir siendo positivo. ¿Y qué sucede con el D? El D es positivo. Positivo. Entonces quedaría IB. Y se va a cumplir, ¿no? El producto de un negativo con un positivo me da negativo y cualquier negativo es menor que un positivo. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Muy bien. La segunda, colegas. A ver, la segunda. ¿Qué dicen, maestros? Vamos haciendo la segunda aquí nada más, así. Aquí, directo. Miren, nosotros debemos aprovechar aquí las relaciones entre estos valores. Por ejemplo, si yo tengo que A es menor que B, si A es menor que B, yo de acá puedo sacar una conclusión, ¿no? De que A menos B es menor que 0. Y si yo tengo, por ejemplo, otra también puede ser B menos A mayor que 0. De acá C menos, aquí, de esto, ¿qué voy a obtener? Que C menos D es menor que 0, pero también D menos C es mayor que 0. Así. Y ya está. Miren, ¿qué tenemos nosotros acá? La A con la B no lo tenemos, no hay forma de juntar la A con la B por acá. Saco A más B. ¿Podría ser así? A ver. Hago esta transposición de términos. Ahí. ¿Se cumpliría o no, maestros, ahí? En el primer caso, ¿qué factor común saco? A más A. Ya, saco A. Me queda D menos C. Y en el otro saco B. ¿Qué me queda? D menos C. Ya. Y según la relación arriba, que me dice que que C es menor que D, entonces, ¿qué ocurre? Que D menos C va a ser mayor que ¿quién? 0. Que 0. Mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, yo de aquí puedo concluir, o acá nada más, de que A es menor que B. Porque como es mayor que 0, lo puedo simplificar, ¿no? Mayor que 0 lo simplifico y me queda que el valor de A es menor que B. ¿Y es o no es verdadero eso? Es verdadero, maestro. Claro, porque eso está aquí en la condición B. Ahí. Eso es verdadero. Porque si yo llegara a una contradicción, entonces no es verdadero. Muy bien, verdadero. ¿Y qué haríamos con la tercera, maestros?
A ver, la tercera, lo ponemos aquí. ¿Qué tenemos en la tercera? A por D menor que A por C y menor que B por C. Ahí está. A ver, maestros. ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué haríamos ahí? Aplicamos la propiedad anterior, pues no, una desigualdad ya cabe. ¿Qué decimos? A por D es menor que A por C y A por C es menor que Menor que B por B por C. C. El A, ¿qué ocurre, maestros? El A es menor que cero, ¿cierto? Miren, Sí, si es menor que cero, al simplificar el A, el sentido de la desigualdad, ¿qué ocurre, colegas? cambia. Cambia. Y aquí el C es mayor que cero. Simplifico, la desigualdad se... Mantiene. Tiene Bien. Como yo tengo el conector I, para que sea verdadero, los dos deben ser verdaderos. ¿Cierto o no cierto, maestros? Cierto, maestro. Basta que uno sea falso, ya el otro es falso. D es mayor que cero. Perdón, D es mayor que C. Sí. Correcto. Sí. Verdadero. A es menor que B. Verdadero. verdadero. Conclusión. Verdadero. Verdadero. Miren, yo quiero que así de esta forma lo vayamos viendo, porque a veces uno lo mira las propiedades y decimos, pero ¿para qué me sirve? Por ejemplo, ¿por qué esperar hablar de números de estas desigualdades recién cuando uno trabaja inecuaciones? Entonces, por ejemplo, las sesiones lo vamos a hacer así y la casuística lo vamos a ir dando, pero ya cuando nos afiancemos bien esto. Por ejemplo, de casuística de estas desigualdades hay una sola, pero en los números naturales. Ya, a ver, seguimos. A ver aquí, maestros, miren, acá hay otro ejemplito, ejemplo 2. A ver, ¿qué dicen ustedes ayer? A ver, ¿qué dicen acá con este ejemplo? Indique el valor de verdad de las proposiciones, así sencillitas.
A ver, maestros, la primera, ¿verdadera o falsa? ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué dicen, colegas? ¿Verdadero o falso? La primera. Esta es la condición, ¿cierto, maestros? Cierto, maestro. Esta es la condición. Y esto es la consecuencia. Entonces yo tengo como, esto es para mí, la condición es verdadera. Mírenme. Si yo tengo la primera, me dice, A es mayor que B, esta proposición es verdadera. Esta es la condición. Entonces yo debo de justificar si A mayor o igual que B es verdadero o falso. Entonces yo digo, aquí, el A mayor o igual que B, ¿cómo se define? Como que A es mayor que B o A es igual que B. ¿Cierto, maestros? Así se define, ¿no? Cierto, maestro. Ya, y miremos aquí, y miren, por eso es clave que ustedes tengan claro la propiedad, ¿ve? O sea, cómo se define esta expresión. Esta, ¿dónde estaba? Por acá, creo, acá. O por acá, ¿dónde estaba definida? Acá, aquí está. ¿Ve? Es O, el conector es O, ¿ya? Entonces, o es uno o es el otro. El O, este es el conector O. Para que sea verdadero, ¿qué debe de ocurrir, maestros? Para que sea verdadero, ¿qué debe de ocurrir? Tener un verdadero mínimo. Que cualquiera de las dos proposiciones que lo componen sean verdaderas, ¿cierto o no cierto? Basta que una sea verdadera, todo es verdadero. Sí, sí, correcto, maestro. ¿Y cuál es verdadero? Esta. La de acá, esta proposición, cualquiera que sea, siempre me va a dar como respuesta que verdadero. Ya está. Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda, maestros. A ver qué dice. A ver, ¿qué dicen, colegas? ¿Verdadero o falso? Me dice aquí, ¿qué dato tengo yo como condición aquí, maestros? ¿Qué dato tengo? Que A es mayor o igual que B. Ya, me dice que A es mayor o igual que B. Este es lo verdadero. Este es lo que yo tengo. Este es para mí es verdadero. Entonces lo verdadero a mí, para lo que yo tengo aquí como verdad es, aquí ven.
A mayor o igual que B, ¿cómo se define esto? Se define que A es mayor que B o que A es Igual a B. Igual a B. ya. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Ahora me dicen que yo justifique qué ocurre cuando tenemos la expresión que sí. Ya. Entonces vamos a analizar. Es lo que yo tengo como verdadero. Pero también por ahí hemos tenido una propiedad, como aquí es al cuadrado y aquí es así. Entonces nosotros tenemos una propiedad, recuerdan, colegas, esto, que a menos 1 elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0 para todo a que pertenece a ¿dónde, colegas? Esto es una acción. Para cualquier número real se va a cumplir siempre esto. Y como el A es un número real, entonces esto también es verdadero. ¿Cierto, colegas? Cierto. Ya. Entonces, si nosotros de aquí miramos, decimos, esto es A cuadrado menos 2A más 1 mayor o igual que 0. Y yo diría que A cuadrado más 1 es mayor o igual que ¿quién? 2A. Que 2A. Ya. ¿Y qué más tenemos, maestros? Y tenemos la condición, ¿ven? Que el A es mayor o igual, o sea, la condición ¿cuál es? El A es mayor o igual que B. Por lo tanto, 2A es mayor o igual que ¿quién? Que 2B. Porque lo multiplico por 2 y sigue cumpliéndose la desigualdad. Ahí. Y de aquí concluyo de que A cuadrado más 1 es mayor o igual Que 2B. que 2B. Por lo tanto, ¿qué es? Verdadero. ¿Estamos de acuerdo, maestros? De acuerdo, maestro. Esto nos va a servir para inecuaciones, por eso yo le estoy diciendo. Vamos a darle un giro diferente esta vez, a ver, para hacer algo más dinámico aquí en este caso. A ver. Son cuestiones teóricas. ¿Y qué sería con el último? A ver, ¿qué diríamos con la C, maestros? O la 3. Entonces la de que es verdadera, vamos con la 3. ¿Qué habría con la 3, maestros? A y B son reales. Yo les recomiendo que cuando A y B son reales y tienen aquí el cuadrado, la suma de los cuadrados y tienen el producto, hagan esto. A menos B al cuadrado, ¿qué se cumple, colegas, aquí? Mayor que 0. Es mayor o igual que 0. ¿Cierto o no cierto? Cierto, maestro. Y de aquí, A cuadrado menos 2 veces A por B más B al cuadrado, esto es mayor o igual que 0. Y de aquí me quedaría que A cuadrado más B cuadrado es mayor o igual que 2 a B. A ver. Pero ¿cuánto vale esto? 1. Vale 1, mayor o igual que 2 a B, entonces acá me quedaría 1/2 mayor o igual que A por B. Pero yo quiero demostrar que esto es cierto. Díganme, 1/2 es mayor o igual que B, pero ¿están de acuerdo ustedes que aquí, qué tendríamos acá, colegas? A ver, ¿qué se cumpliría acá también además de esto? ¿Es verdadero esto o no es verdadero esto? Sí. 1. Sí, maestro. Sí, es verdadero. Entonces, de acá, ¿qué puedo concluir? De que el A por B efectivamente es menor o igual que 1. Por lo tanto, esto es Verdadero. verdadero. Por ejemplo, esto es lo que nosotros utilizamos mucho al resolver inecuaciones. Y de repente, por esa razón, a veces cuando vienen estas desigualdades, por ejemplo, en un concurso, en las Olimpiadas, nos parece que dicen, pero eso no se enseña en secundaria. Se debe enseñar. ¿Por qué? Porque son manejos de desigualdades. Y miren, en el currículo te dice que debemos manejar desigualdades. Desigualdad no es lo mismo que inecuación. Las inecuaciones se resuelven con las propiedades de ¿quién, colegas? Con las propiedades de las Desigualdades.
Y las ecuaciones se resuelven con las propiedades de las igualdades. Así es. Muy bien. Mire, en este problemita de acá que ustedes ven, es un problema de olimpiadas. Aquí. Mire, ahí. Es sencillito, pero nosotros tendríamos que aquí tener en cuenta una desigualdad. Y nos vamos a regresar acá, maestros. A ver, ¿dónde está esta desigualdad? Por acá no hay desigualdades. Acá. Esta desigualdad de acá. Voy a ponerle con otro color. Mire. Una desigualdad de Schwarz, por ejemplo esta. Miren, observen cómo está ahí. Si yo lo generalizo, porque en los libros lo encuentran generalizado, ustedes pueden colocar así también, por ejemplo así, ve, AX más BY más CZ, por ejemplo aquí, elevado al cuadrado, con toda seguridad va a ser menor o igual que ¿quién? Que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado multiplicado por ¿quién? Por X al cuadrado más Y cuadrado y más Z cuadrado. Ahí. ¿Me dejo entender? Sí, correcto, maestro. Ya está. Entonces, aquí donde tenemos el ejemplo, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, colegas. Nosotros tenemos aquí 2n, pero el de acá lo podemos escribir así, ¿ven? 1 por m más 2 por n más 1 por p igual a 12. Entonces yo aplico a esta expresión de acá, lo voy a aplicar. ¿Por qué? Porque yo necesito que, miren, acá me piden esto. Entonces yo puedo hacer esto. ¿Ve? Puedo decir que 1 por m más 2 por n más 1 por p elevado al cuadrado tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que 1 al cuadrado, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por ¿quién? M al cuadrado. M cuadrado más n cuadrado más p al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, maestros? De acuerdo, maestro. Y esto de acá es 12. 12 al cuadrado es menor o igual, creo. ¿Cuánto da en este primer paréntesis? ¿Da 6? ¿O no da 6? Sí, sí. Ya. Sí, sí. Muy bien. Ya. Y si da 6, entonces aquí me quedaría m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. Y me parece que aquí daría 24, así. ¿Están de acuerdo, maestros? Y miren, de ahí me quedaría que m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado es un número mayor o igual que 24. ¿Y aquí qué me dice? Menor valor. Menor valor. Entonces, m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado es igual a ¿quién? 24. Mire, este es el menor valor. Y entonces, ¿dónde lo encontramos, colegas? Miren, para estos problemas, la razón de trabajar, colegas, lo encontramos en una desigualdad. ¿Qué les pareció? Interesante, maestro. Ya. Entonces, miren, nosotros de acá vamos en la clase del lunes, vamos a seguir con los que están acá. Les ruego, por favor, si realmente, miren, colegas, vamos a hacer de este taller algo diferente a todos. Vamos a intentar mezclar esta parte de que ustedes manejen la parte de la disciplina, que lo apliquen, porque la casuística lo trabajamos bastante rápido. Entonces, a mí me interesa que ustedes lo conozcan esto, o salvo que ustedes me digan, profesor, yo quiero que usted se dedique solo a casuística. Depende de ustedes también. No, maestro, está bien. A ver, ¿alguien más, colegas, están de acuerdo que lo hagamos así? De acuerdo, maestro. 2, y acá somos varios, no han entrado algunos, pero
A ver, ¿qué dice? Sí, maestro, de acuerdo. Ya, pero hay un detalle. A mí me encantaría que ustedes lo resuelvan, colegas. Aquí van a quedar, por ejemplo, unos ejemplitos y una parte de la teoría. Háganlo y el lunes, por ejemplo, ustedes pregunten. La clase se vuelve interesante cuando el maestro pregunta, repregunta y hacemos de la exquisitez de esto. El lunes nos vamos a matar con esta parte de desigualdades. ¿Para qué? Para que en la siguiente clase, por ejemplo, hemos visto aquí las propiedades. Voy a seleccionar unas casuísticas donde podemos utilizar esto. Y, por ejemplo, vamos a trabajar inecuaciones, lo que generalmente no se suele hacer, ¿no? ¿Por qué? Para darnos cuenta de que todo lo que yo hago en los números reales se trabaja en ecuaciones o también en inecuaciones. Esa parte me voy a centrar para que ustedes puedan darle utilidad a esta parte de los números reales. ¿Ya, maestros? Correcto, maestro. Muy bien, entonces les agradezco mucho por este primer día que nos juntamos y esperemos de que nos vaya bien hasta el mes de noviembre. ¿Ya, colegas? Maestro José, una pregunta. Yo recién me